Hola, buenas noches. Son las 8 de la noche, hora de Miami, hora de Perú, hora de Colombia. Nos conectamos hoy en este espacio en donde a mí me encanta compartir algunos aprendizajes que me ayuda a tener una mejor percepción de mi vida, que me ayuda a ser más feliz. Buenas noches, Milagros, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenida a este espacio. Bienvenidos a todos los que también van a ver este video grabado. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Hablamos sobre las emociones corrosivas o destructivas. Vamos a tocar este punto tan importante que muchas veces no somos conscientes que la estamos sintiendo o que la estamos viviendo. Mi nombre es Ita Laureta, soy coach en autoestima, trabajo en potenciar el talento humano y hacer que las personas sean su mejor versión a través de un programa de mentoría que se llama Autoestima para el Éxito y la Felicidad. Hoy vamos a hablar de estas emociones que muchas veces no conocemos, que existen, pero siempre estamos en constante actividad o activamos dentro de nosotros. Nos referimos a las emociones negativas o corrosivas. Quiero compartir esto porque a mí me ayudó y me ayuda a comprender que muchos de los problemas emocionales y también problemas de salud provienen de estas emociones que yo permito en mi vida y que de pronto hago que se quede anclado en mi mente, en mis neuronas, en mi corazón, ¿no? Bueno, vamos a empezar o esperamos un ratito que se sigan conectando. Vamos a tocar el tema entonces emociones corrosivas. Quisiera contarles una historia. Hace algún tiempo, cuando iniciamos el proyecto de Mujer Asertiva, una persona llega hacia mí pidiéndome ayuda y le comento de qué trata la ayuda, ¿no? Este programa de mentoría, de autoestima, y le digo más o menos cuánto dura, cuál es mi trabajo, cuál era la situación de esta persona. Esta persona vivía en un estado inconsciente, por decirlo así. Ella estaba anclada en una etapa de su niñez que había asumido que no servía, que no valía, tenía una percepción equivocada de la vida, de su identidad, de su valía, y tenía un autoconcepto totalmente distorsionado. Para detallar su historia, ella encontraba en el sufrimiento una forma de relacionarse con los que más quiere, una forma de llamar la atención de las personas que la rodeaban, de sus amistades, de sus amigos, de sus familiares, y había hecho una agenda del sufrimiento que yo después le llamé, y cuando ya terminó su proceso comentamos y compartimos y hasta nos reímos porque ella logró entender que había una emoción destructiva que era activada por un pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Este pensamiento era que no soy suficiente, no sirvo, nadie me quiere, nadie se interesa por mí. ¿Por qué? Porque fui abandonada de niña, entonces no me merezco ser feliz. Ella iba desde las 9 de la mañana a la casa de la hija, a la casa de la otra hija, del hijo, de la amiga, y finalmente terminaba en un café de otra amiga llorando sus penas. Entonces, para entrar en contexto, vamos a hablar y luego vamos a terminar con la historia de esta persona, de esta mujer, a quien la vamos a llamar Roxana.
esta mujer había hecho toda una agenda del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se sentía digna de amor, no se sentía digna de felicidad y tenía una percepción distorsionada de su vida. ¿Y qué había activado ese pensamiento? Recuerden, cuando hablamos de emociones, todas nuestras emociones están o se activan a través de nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, el pensamiento que activaba ese sentimiento y ese dolor que tenía, ese sufrimiento, Roxana, era, se comparaba con su hermano. Ella tenía un hermano. Ella decía, bueno, mi hermano estudió, a mi hermano le dieron casa, él se crió con mis padres, yo con la abuela. Entonces ella empezó a compararse. Y como su historia, entre comillas, su concepto personal estaba distorsionado, ella decía, yo no valgo. Entonces le creaba mucha tristeza y luego se convertía en desánimo, luego en depresión. Así que su diagnóstico era depresión crónica. Pero no había encontrado cuál era el problema que le llevaba a este estado emocional. ¿Ok? Entonces, ¿entramos en materia? ¿Sí? Bien. Ignacio Murgado es un psiquiatra, es un biopsiquiatra que trabaja en España. Él ha sacado un libro hace algunos años cuyo título es Emociones corrosivas y o destructivas. Él, como médico biólogo, hace una investigación y determina que las emociones que sentimos destruye o daña de alguna forma nuestro cuerpo. El descubrir esto para el médico le ayudó a trabajar mejor con sus pacientes, con las diversas afecciones que tenía. Vamos a empezar. Primero, es importante manifestar que la emoción es algo que fluctúa, que va y viene, no es permanente. Y cuando se convierte en sentimiento es cuando nosotros lo anclamos en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la primera emoción, que es la envidia. Muchas personas dicen, no, es que yo tengo envidia sana, yo estoy envidiándole a la persona, pero en realidad me alegro porque le vaya bien. Bueno, no existe envidia sana. El psiquiatra lo dice muy claro. Buenas noches, Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida. El psiquiatra Ignacio Murgado lo dice muy claro, no existe envidia sana. Es como que no mentirás, no existe mentira piadosa, mentira blanca, mentira suave. No, mentir es mentir. Es lo mismo. No existe la envidia sana. Entonces, ¿qué dice el psiquiatra? Cuando estas emociones se implantan en nuestro cerebro, se convierten en dañinas para nuestra salud. Afectan nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema cardiovascular. ¿Ok? Pueden buscar esta información también a través de YouTube con el nombre de Ignacio Murgado. Realmente este médico ha hecho un gran trabajo para ayudar a la medicina, porque en España les cuento que las personas que no sanan o no se recuperan con la medicina tradicional, con los medicamentos, tienen que ir al psiquiatra para ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, este médico es un aliado de los médicos generales, este médico psiquiatra. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, ¿qué pasa con la envidia? La envidia es una percepción consciente. ¿Y cómo se activa en nosotros? Se activa con la comparación que nos hacemos
con otras personas. Por ejemplo, ¿no? Ay, mira, mi amiga tiene más likes, ella es exitosa, o de pronto tiene más dinero, su casa es más bonita, ay, no sé cómo lo hace. Ese tipo de pensamientos activa esta emoción de la envidia. Y si nosotros estamos constantemente en estas comparaciones, vamos a hacer que esta emoción ya se convierta en un sentimiento y se implante en nuestro cerebro. ¿Y cuál es el problema con la envidia? Trae problemas de ansiedad, trae tristeza porque uno se siente triste, miserable, porque también lo he vivido y en algún momento cuando no tengo el estado consciente, quiere aparecer esta emoción, pero felizmente estoy consciente, me doy cuenta y digo, no, el ser humano no tiene por qué compararse con otro. Cada uno tiene un propósito diferente, un llamado diferente, una historia diferente. No existe la envidia sana, Elvira. Sé que lo estás diciendo para bromear. Sí, no existe la envidia sana. Solo es envidia y eso nos daña, ¿ok? No tenemos que compararnos con los demás. No te compares con nadie. Vive tu propio sueño, tu propia vida. Quiero contarles aquí una experiencia. Yo trabajé muchos años con un médico que tiene varias clínicas aquí en Lima y le pregunté cuál fue la clave de su éxito. Y él me dijo, no envidiar a nadie. Porque el que envidia, me dijo, está muy centrado en la vida de otros en vez de mirar hacia adentro. Y aquí me permito darles una reflexión, ¿no? Si quieres tener éxito en la vida, no mires hacia afuera. El éxito es una puerta que se abre hacia adentro. Entonces, veamos por qué estamos envidiando. Y aquí la clave es, piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Parece un refrán, pero es muy cierto. Y para ello necesitamos estar conscientes. ¿Ok? Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Me encanta compartir con ustedes este aprendizaje que me ayuda a mí a diario a estar más consciente y a evitarme diversos problemas emocionales. Ahora vamos a hablar de la codicia. La codicia es una emoción que si se implanta en tu cerebro, a decir del psiquiatra Ignacio Murgado, produce demasiada tensión muscular, demasiada ira, tristeza. Ese pensamiento de quiero tener más, ese deseo vehemente de quiero lograr más, quiero tener éxito, mira cómo los otros tienen, yo también tengo que hacer, ¿sabes? Te inflama con cortisol. Y cuando el cortisol está presente en tu mente, ¿qué sucede? No razonamos. Y cuando no razonamos, no llegamos a hacer un juicio de valor de las decisiones que estamos tomando. Por eso hay muchas personas que se dejan estafar. ¿Y cuál es una cualidad, o digamos, no una cualidad, una señal de que una persona es codiciosa? Cuando le gusta ganar el dinero fácil. Cuando está buscando ganar dinero fácil. Cuando sin mayor esfuerzo quiere lograr ganar todos los millones, ¿no? Entonces, ¿por qué es mala la codicia? Porque no nos permite razonar. Y otra cosa también, al no razonar, ¿qué logramos? Nos permitimos que la gente nos estafe. Por eso, ¿cuántas estafas hemos visto ahora último en las redes de esos sistemas de negocio fácil que apuesta 10 y gana 1000, ¿no? Nuestra codicia nos impide que razonemos, ¿ok? Por eso que mucha gente que llega al poder político también se llena de codicia, bloqueas totalmente el razonamiento, el buen juicio, y que terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque se dejaron corromper, porque activaron esa emoción que es normal, que es humana,
Pero lo que no es normal es que se implante en nuestro cerebro y que nosotros fluyamos con eso porque nos va a destruir. Incluso para el médico, la glotonería está considerada como codicia. Así que la gente codiciosa también va a tener problemas de salud. Genera ansiedad y temor. Porque yo estoy ansioso, ¿cómo gano más? ¿Cómo gano más? Y el miedo, ahora, ¿qué hago? No estoy llegando a mi meta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la culpa. La culpa es una emoción, ya hemos dicho, que se convierte en sentimiento si vivimos en ese estado emocional. ¿Qué activa la culpa? El pensamiento de que nosotros hemos hecho daño a alguien. ¿Y qué hace? Nos mantiene en el pasado. Porque estás todo el tiempo, ay, mejor no hubiera hecho, no, mejor no hubiera casado, no hubiera tenido mis hijos, etcétera, etcétera. Estás en esos pensamientos destructivos, yéndote para el pasado, ahí anclado en el pasado. Cuando nosotros estamos fluyendo en este sentimiento de culpa, por eso la gente dice, ay, tengo sentimiento de culpa, vamos a terminar en una tristeza profunda y luego vamos a caer en depresión. ¿Por qué? Porque nos estamos creyendo la idea de que somos seres miserables, malvados. Y si tú has cometido algo contra una persona, has dañado a una persona, lo único que tienes que hacer y lo mejor que tienes que hacer es pedir perdón y liberarte de la culpa, porque la culpa te va a destruir. ¿Qué dice el psiquiatra Morgado? La culpa mata nuestras neuronas y te desquicia. Mucha gente termina en un hospital psiquiátrico porque no ha sabido procesar la culpa. Si tú has pedido perdón a la persona a quien consideras haber hecho daño y la persona no te quiere perdonar, ahí ya no está tu responsabilidad. Tu responsabilidad está ir y pedir perdón, reflexionar y no volver a cometer el mismo acto, ¿verdad? Pero hasta aquí llegó tu rol en este problema. El lado positivo de la culpa, porque tiene un lado positivo, Tal Ben-Shahar, él es profesor de la teoría de la felicidad de la Universidad de Harvard. Él dice que cuando uno siente culpa es porque es un ser humano, porque está consciente del daño que podría haber cometido. Y eso es sano hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque dice que solo los psicópatas, solo las personas que tienen algún trastorno mental no sienten culpa, no sienten pena. Así que hay un lado positivo y este es el tiempo de que entiendas que la culpa te va a mantener en el pasado. Tienes que continuar tu vida y tienes que empezar a dejar el pasado. Otra emoción que también es destructiva es la vergüenza. Hay una encuesta que dice que la mayoría, el mayor porcentaje de vergüenza que tienen las personas es de hablar en público. La vergüenza nos genera temor y sabe lo que ocasiona, que tú huyas y no enfrentes muchas situaciones. La vergüenza, esta emoción está más activa en nuestra etapa de adolescencia. Y lamentablemente, si tú no comprendes que esta emoción no es positiva o este sentimiento anclado en ti no es positivo, no vamos a poder guiar a nuestros hijos que están adolescentes a que ellos trabajen y gestionen esta emoción o este sentimiento de la vergüenza. Lamentablemente, el mayor índice de suicidios en el mundo está en los adolescentes, justamente porque la vergüenza es un sentimiento tan fuerte para ellos, al que dirán, de repente tienen apodos o de repente se sacan malas notas. ¿Y qué hacemos muchas veces los padres? Los obligamos a hacer cosas que ellos sienten que no deben hacer.
Les voy a contar una historia. Hace 3 años me sucedió. Había ido hace 2 años, a que mi hija haga su trámite para que tenga su documento de identidad, que es aquí en Perú. En Estados Unidos es el ID, y no sé en otros países cómo se llama. Ya iba a ser mayor de edad, iba a cumplir 18, entonces ella va y hace su trámite. Y yo estaba en la fila, yo soy una mujer súper expresiva, escucho una canción, canto, y sí, me pongo a bailar dentro de lo cuerdo, ¿no? Y en esa fila eran todos adolescentes, todos de la edad de mi hija, porque estaban ellos también haciendo ese trámite. Entonces yo me pongo a bailar. Y ella me mira, mi hija, con un espanto, me dice, mamá, me avergüenzas. ¡Oh! Me quedé así, helada. Dije, y me acordé de la vergüenza. Me acordé que es mi responsabilidad como adulta no generarle estas situaciones a mi hija. Y le dije, perdón, hija, perdón. Me fui para un costado, la dejé ser, porque sí, que me quedaba ahí, los chicos iban a decir, ay, la señora, ¿no?, que está bailando, es su mamá. Entonces, no quería continuar con esa situación. Es lamentable, pero la vergüenza nos paraliza. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo a aparecer en público y hacer videos? Yo estoy trabajando en eso todavía. En este live me siento muy contenta porque pienso que ustedes están frente a mí y que estoy hablando. Pero a veces grabar videos, grabar videos antes de iniciar todo este tema de las redes me ha costado todavía. Y hasta que identifico. Y cada vez que aparece esta emoción, porque soy un ser humano, como todos, tomo conciencia y digo, ok, no voy a permitir que se ancle en mi mente. Tengo que salir de esto, ¿ok? Lo gestiono. Luego está el odio. El odio es un sentimiento negativo que se activa con un pensamiento de ira o de repente algún tipo de injusticia que tú puedes haber vivido. ¿Cuál es la creencia que activa este pensamiento? Nosotros pensamos que, por ejemplo, ya vamos a hablar de partidos políticos. No, ellos son los malos, ellos deben morir y esto y lo otro. Este sentimiento de odio es tan dañino que incluso cuando ya está muy fuerte, muy arraigado en tu mente y digamos que tatuado en tus neuronas, buscas hacer daño al odiado. ¿Y por qué es que tenemos odio? Porque somos personas orgullosas, que creemos que nosotros somos jueces y tenemos que decir quién es mejor o peor. O tomamos el papel de Dios para juzgar a los demás. Cuando nosotros tenemos que entender es que no juzgues para no ser juzgado. Al contrario del odio, el perdón es un acto que va a favorecer tu salud. Porque la falta de perdón trae mucho resentimiento y ese resentimiento daña tu sistema inmunológico. Lo dice este médico. ¿Qué produce en nuestro cuerpo cuando tenemos odio? Tensión muscular. A veces sientes, ¿no? Ay, me duele acá porque, dice, estaba pensando en esta persona. Ay, no, vi a esta persona. A veces, ¿no? Ojo, ahí puede ser que estés sintiendo odio. Porque ya tu cuerpo está reaccionando. No es solamente una emoción que ves y se va. O sea, ya pasó a otra área de tu ser. Además, problemas gastrointestinales y cardiovasculares. Yo leí un artículo hace algún tiempo cuando trabajaba en el sistema de salud que decía que te puedes morir de un colerón, de un ataque de ira. Recuerden, la emoción es la ira. Cuando tú lo intensificas, llegas al odio, el sistema sanguíneo colapsa. Entonces, vamos tomando en cuenta que las emociones negativas que nosotros ni siquiera estamos al pendiente, que no sabemos que existen, porque nos hemos aprendido alegría,
tristeza, desagrado, asco, miedo, ira, ¿no? Pero ellos tienen sus primos, tienen sus emociones negativas que te hacen, te dañan la salud y te ponen en una posición desagradable ante la humanidad, ante tus conocidos. Hace algún tiempo estaba conversando con una persona y esta persona como que sentía que me atacaba porque me hacía callar y eso. Y yo me di cuenta y dije, wow, algo está mal aquí, ¿no? Algo está mal. Y busqué mucha información para poder compartir esto y a veces no tenemos opción para compartir espacios con personas así. ¿Y qué ocurre? A veces tenemos que fingir que nos agrada la persona. Fingir daña seriamente nuestra autoestima. Y vamos a tocar ese tema para resolver estos problemas y les voy a dar los tips de cómo es que yo trabajo cuando estas emociones aparecen en mi vida, ¿ok? Vamos a entrar a la vanidad. Aquí sí tengo mucho que hablar. La vanidad es una emoción que se convierte en sentimiento porque empieza a destruir tu economía. Y eso obviamente te genera ansiedad. Empiezas a llenarte de deudas. ¿Y dónde nace? ¿Cuál es la creencia para que aparezca este sentimiento de la vanidad? De que no somos suficientes, de que no servimos, de que necesitamos algo externo, como por ejemplo usar ropa de marca, que no está mal, pero no puedes vivir de lo que no tienes. A veces hay gente que se endeuda, está hasta acá con las deudas, pero tiene que comprarse todo de marca. ¿Por qué? Porque no se siente suficiente muchas veces. Quiere aparentar, quiere que la gente la admire, quiere que la gente la apruebe. Hablo con conocimiento. Estuve muchos años, aún estoy en el proceso, estoy más consciente, gracias a Dios, pero tenía muchísimos pares de zapatos. Entré a la compulsión, entré a dañar mi integridad porque tenía que traer a mi casa zapatos a escondidas y mi pequeña hija me veía y le decía que no diga nada a nadie. Y a veces todavía le decía, cuando ella venía y me mentía, no se miente, la corregía, ¿no? Pero no estaba consciente de que este sentimiento de la vanidad estaba muy arraigado en mí. ¿Y de dónde nace eso? Del orgullo. ¿El orgullo qué es? Sinónimo de baja autoestima. Porque yo me pongo por encima de los demás. Quiero aparentar lo que no soy. ¿A través de qué? De cosas externas. En el fondo, hay mucha inseguridad en nosotros. Y ha sido un problema que me generó compulsión. Y que estuve muchos años en esto. Y me producía sufrimiento porque quería llenar vacíos en el fondo. Quería sentirme aprobada. Y tenía un sentimiento de inferioridad enorme. ¿Qué produce la vanidad? Ansiedad, ira, y te hace vivir fuera de la realidad. Ok. ¿Cuál es el antídoto para evitar que esas emociones se conviertan en sentimientos dentro de nosotros? Y hemos hablado de la emoción de la culpa, la vergüenza, la vanidad, el odio. La culpa engorda, me estoy acordando de esto, porque como produce ansiedad, empiezas a comer de manera desmedida e inconsciente. ¿Ok? Hemos hablado entonces de 6 emociones, ¿verdad? 6 emociones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 emociones. Vamos a recapitular. La envidia, la codicia, la culpa, la vergüenza, el odio y la vanidad. ¿Qué tiene que ver con la autoestima, con estas emociones?
¿Qué es la autoestima? Todos los que estamos aquí ya estamos comprendiendo esto. En primer lugar es el amor, es la valoración y el respeto que tienes hacia ti mismo. Es esa fuerza interior que te permite superar los desafíos básicos de la vida. Entonces, ¿por qué trabajar en tu autoestima te va a ayudar a que estas emociones no se conviertan en sentimientos en ti? Porque trabajar en nuestra autoestima nos ayuda a tener un alto nivel de conciencia. Es a estar atentos o a darse cuenta de qué estamos pensando. Entonces, por eso inicia con esta frase, ¿no? Piensa en lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a sucumbir a estas emociones, que son muy humanas. Pero cuando tú no estás consciente de que eso está determinando tus acciones, se convierte en un sentimiento y empieza a dañar tu autoestima, a dañar tu vida, a destruir tu salud. Cuando estas emociones se perpetúan en tu ser, en tu mente, en tus neuronas, pierdes esa energía que uno debe tener para emprender nuevas cosas. Si tú estás, por ejemplo, en el tema de la envidia, estás más enfocada en lo que tiene la persona. Eso le pasó a Roxana, a la mujer que hizo su agenda del sufrimiento que les conté inicialmente. Ella estaba fijándose en que el hermano sí fue criado por sus padres, él sí vivió en una casa mientras Roxana vivía con sus abuelos, y que al hermano le decían que era guapo porque era blanquito, a Roxana le decían que era feíta porque era trigueñita. Entonces ella empezó a tener envidia de su hermano. Y toda esa emoción de envidia se hizo sentimiento y produjo tristeza, dolor y depresión. Estuvo muchos años en este estado mental, su salud emocional estaba muy deteriorada. Incluso cuando la conocí, llegó con problemas a la piel y que no se le iban. Lamentablemente no estamos conscientes de lo que estamos pensando, y esto nos lleva a las consecuencias que ya hemos estado hablando. Trabajar en tu autoestima te va a ayudar a estar consciente del amor y del valor que tú tienes. Te va a dar la convicción de que tú te mereces ser feliz, aunque no seas perfecto o perfecta. Trabajar en tu autoestima te va a ayudar a comprender que somos seres únicos e irrepetibles. Te va a ayudar a través del autoconocimiento que tú tienes fortalezas, que tienes dones, que tienes talentos, que solo tú los puedes activar y que no hay competencia con eso. Trabajar en nuestra autoestima nos ayuda a identificar esos pensamientos. No quiero decir que no va a aparecer siempre, porque es una situación muy humana, pero me ayuda a mí a estar consciente. ¿Por qué estoy desanimada? Me pregunto yo en algún momento. ¿Qué estuve pensando? ¿Qué situación viví? ¿Con quién me reuní? Me ayuda esa fuerza interior a ponerme de pie y decir, no puedo seguir en estas comparaciones. Tengo que ser yo misma. Tengo que trabajar en mi ser. Conocer esto me ayudó a entender también de que muchas veces cuando tenemos odio hacia alguien que creemos que es causante de un daño hacia nosotros, incluso envenenamos el corazón o la mente de otras personas contra el odiado. Un ejemplo muy trágico que pone este psiquiatra sobre el odio es la matanza que hubo en Ruanda hace más de 25 años. ¿Por qué fue? Eran
poblaciones de gente morena. Ambos eran morenos, pero alguien les hizo creer que ellos eran un poquito más claros que los otros y eran superiores y había que matar a los inferiores. Era una matanza de miles de personas. ¿Y quiénes alimentaban el odio? Los líderes. Los líderes le decían a través de la radio, de los medios de comunicación: ellos son peores, ellos no sirven y ellos tienen que morir. Entonces, estimados amigos que han estado presentes aquí, les agradezco y les invito a trabajar en su autoestima para que tomemos conciencia del valor que tenemos y que comprendamos que el éxito de las personas es una puerta que se abre hacia adentro y no hacia afuera. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Elvira, Jaime, Liliana, Milagros. Les pido que por favor, este video va a quedar grabado en Instagram, lo compartan. Hay personas que necesitan conocer esto. Necesitamos recordarnos a cada momento que somos seres valiosos y que si fluimos en estos sentimientos perdemos nuestros objetivos, perdemos nuestra autenticidad, perdemos la alegría, el gozo de vivir. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar ahí y recuerden que si yo cambio, todo cambia. Nos vemos hasta el próximo jueves. Bendiciones para todos.